Bendecimos a la gente que nos sigue por las redes, también los que nos siguen por la radio, la FM Luz 103.5, que tanta familia podemos estar bendiciendo también. La iglesia que conquista el corazón de Dios. Quiero tomar como referencia un versículo que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Yo le pido al Señor esto. ¿Usted está conmigo? La iglesia que conquista, que mueve el corazón de Dios. Cuando digo iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros en particular, porque al ser hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios, que está diseminado por todos lados y está como la sal, está como la luz, está como la levadura, entrando por todos los rincones de este universo, llevando nada más y nada menos que las verdades de la palabra de Dios. Dice allí 13 de Hechos de los Apóstoles, verso 22, lo leo en la nueva versión internacional, tras destituir a Saúl, Dios puso por rey a David. Para mí, David es como un prototipo de la iglesia del Señor. Puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuántos reciben esa palabra? He encontrado un hombre, una mujer, que su corazón está alineado a mí. Él hará todo lo que yo quiera. Levante su mano al cielo y diga: te doy gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Y deseo en mi corazón tener esta actitud para agradar a tu nombre. Amén. Son decisiones suyas y mías que van delante del trono de Dios para que podamos, de parte de Dios, no solamente ser aceptados, sino ser parte de esa visión de Dios. Aquí el relato de Hechos de los Apóstoles, el que está diciendo esto es Santiago. Santiago era un pastor de la iglesia primitiva, un hombre como cualquiera de nosotros, pero que recibió de parte de Dios esa revelación, esa enseñanza que extrae del libro de Amós, aquel profeta que dijo esta verdad proféticamente antes de que todo suceda. Y fue tan relevante porque tiene que ver con la vida de David, el linaje de David y lo que iba a hacer Dios a través de David en lo que es la iglesia del Señor, la cual somos todos nosotros. Hay algunas cosas que quiero rescatar en esta palabra de Dios y tratar de compartir con ustedes por qué David logra que Dios diga lo que dice. Usted a lo mejor conoce algo de la vida de David y puede su mente tener cuestionamientos, pero déjeme decirle que Dios conoce la motivación de su corazón. Y según la motivación de su corazón, Dios le va a bendecir. Dígale a su hermano: la motivación de tu corazón es lo más importante. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva en tu interior? Eso es lo que Dios mira. Dios conoce la motivación de un ministerio, de un ministro. Conoce la motivación de una iglesia. Y según lo que motiva a la iglesia, ser lo que Dios quiere que seamos, Dios abre los cielos. Y de repente esa iglesia o esos ministros o ministerios comienzan a ser bendecidos. Vamos, reciba esa palabra.
Y comienza Dios a derramar milagros, señales, maravillas, recursos humanos y económicos hasta que sobreabunde. Aplauda a Dios, porque usted es parte de esa bendición de Dios. Cuando Dios bendice su iglesia, las familias son bendecidas, los matrimonios son bendecidos, los niños son bendecidos en todos los frentes. Porque cuando Dios bendice, bendice. El hombre tiene sustitutos que son temporales. A veces por situaciones, por circunstancias, la mano del hombre se abre. Pero cuando Dios abre los cielos, nadie lo puede cerrar. Y cuando tu motivación y mi motivación es sana y conquista el corazón de Dios, le quiero decir por respaldo de la palabra de Dios que los cielos permanecerán abiertos. Vamos, reciba esa palabra. Van a permanecer abiertos porque su motivación agrada a Dios. Y me encanta lo de David. Yo me preguntaba, ¿qué tenía David para mover el corazón de Dios? Porque esto ya lo había dicho Dios cuando lo escoge a David en el Antiguo Testamento. Pero él es ratificado en el Nuevo Testamento y puesto como ejemplo para estos tiempos. Proféticamente Dios establece principios. Y uno empieza a mirar algunas cosas y se da cuenta que David, en primer lugar, estaba sintonizado con Dios. Diga conmigo, sintonizarme con Dios. Me conviene. Me conviene. Cuando usted quiere buscar una frecuencia en una radio, ¿usted qué hace? Busca la frecuencia hasta que logra escuchar correctamente lo que quiere escuchar. David entendió este principio y, guiado por el Espíritu Santo, él logró mover el corazón de Dios. Por eso comenzó a suceder lo que sucedió. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que fue llamado por Dios y fue puesto en proceso. De repente dice que estaba cuidando las ovejas. Dígale a su hermano, el que trabaja es llamado por Dios. A los vagos Dios no los llama. Dígaselo a su hermano, aproveche el momento. A los vagos Dios no los llama. Dios llama a la gente que se compromete, la gente que trabaja, que se compromete con el reino, que también es buen ciudadano, es un buen padre, una buena familia. Ahí Dios comienza a bendecir y comienza a seleccionar. Y de repente, dice la palabra de Dios, David no fue tomado en cuenta ni por su familia, no fue tomado en cuenta por sus propios padres. Algunos sostienen que David era bastardo, por eso era desconsiderado dentro del ámbito de su propia familia, pero no delante de Dios. Y dice la Biblia que aparece el profeta Samuel para bendecir a este joven con propósito. Los jóvenes levanten la mano al cielo, bien arriba, y digan en el nombre de Jesús, quiero tener el corazón de David. Vamos, dígalo. Y los papás digan, así son mis hijos. Vamos, suelte esa palabra en fe. Así son mis nietos. Están en sintonía con Dios. Vamos, declare en fe. Porque lo que usted dice en fe, Dios lo toma. Lo que usted cree, Dios lo toma. Y puede pasar el tiempo que pase, pero Dios es fiel en responder. David no entendió nada. Pero dice que el profeta Samuel dijo, alguien está faltando en esta casa. Vamos a compartir una cena, vamos a compartir algo muy interesante. Y no estaba David allí en lo que es la agenda de la familia del padre, pero sí estaba en la agenda de Dios. Eso a mí me encanta. Esas son las cosas que Dios mueve, en donde nuestra lógica no entiende, nuestra razón no discierne, pero Dios en los cielos sí sabe cómo está actuando en el presente para el futuro. Amén. Y dice que cuando el profeta se da cuenta y dice, esta no es toda la familia, aquí falta alguien más. Y cuando llaman a David, cuando viene David, el profeta dice de parte de Dios, este es. Y lo unge. ¿Saben qué? Cuando lo unge, David no entendió nada. Diga conmigo, no hace falta entender las cosas del Espíritu. Sí es importante discernir lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hacer.
Y dice la palabra que comenzó un proceso en su vida no tan fácil. Dígale a su hermanito que reniega, dígale, los procesos son buenos porque sacan de vos lo bueno y lo malo y te dan madurez. Hoy no servís como sos. En el proceso, Dios te prepara y mañana sos 100% importante para Él y le vas a servir. Gracias por su amén, por su ánimo. Y dice la palabra que pasaron varios años, casi 30 años pasaron, hasta que se concreta proyecto de Dios. Dígale a su hermano, deja de renegar, trabajá y trabajá, y Dios te va a sorprender. Estar en sintonía con Dios significa estar enfocado en las cosas que sí convienen. Más allá de las situaciones humanas, lógicas, que David tuvo como cualquiera de nosotros, pero sí había una sintonía para con Dios. Cuando dice la palabra de Dios, David tiene su corazón conforme al mío. Algunas cosas que significa esto, significa, por ejemplo, que está de acuerdo conmigo. ¿Usted está de acuerdo con Dios? Estar de acuerdo con. Por eso Dios suelta lo que suelta. Significa estar alineado con Él y con su propósito. Por más que la lógica, quiero que entienda eso, la lógica no puede discernir lo que el Espíritu Santo mañana va a revelar. Amén. Así que reciba de parte de Dios lo que Dios quiere darle. Una segunda cuestión que veo aquí de David es que él amó la presencia de Dios. Buscó desesperadamente la presencia de Dios. Levante sus dos manos y diga la presencia de Dios. Amo la presencia de Dios. Deseo la presencia de Dios. Él amó la presencia de Dios. En el contexto del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 en adelante, y una vez más David reunió a 30 de sus soldados escogidos en Israel. Con ellos los soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar el arca del pacto al tabernáculo. David sabía, David conocía que en el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia que David hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer, porque no eran los tiempos de hoy, y se movió con los soldados, poniéndose a ir al frente, y trajo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. La iglesia que busca la presencia de Dios es una iglesia sana. Dígale a su hermano, en la presencia de Dios hay sanidad, hay restauración, hay propósito. La presencia de Dios. Es tan fuerte la presencia de Dios. Levante su mano al cielo y diga, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia irrumpa en esta hora. Que tu presencia cautive en esta hora. Vamos, dígalo en fe. Señor, amo tu presencia. No puedo estar sin tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, dígalo. Gracias, Espíritu Santo. Envuélveme con tu presencia. Usted genera una atmósfera con la presencia de Dios. Usted genera un ambiente con la presencia de Dios. Y cuando la atmósfera de la presencia de Dios se mueve, los demonios huyen como rata por tirante. No soportan la presencia de Dios. Apláudale al Rey. No soportan la presencia de Dios. David lo sabía y David trató de hacer lo que él sabía que era precioso para él
precioso para su equipo y precioso también para su ejercicio como rey. El Salmo 16, allí menciona algunas cosas que son importantes a tomar en cuenta, porque todo lo que tiene que ver con conquistar el corazón de Dios, mover los cielos, tiene que ver con acciones de nuestra parte, tiene que ver con decisiones de nuestra parte y las motivaciones que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 11 del Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. En tu presencia. Vamos más fuerte. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra. ¿Sabe que la palabra plenitud significa estar completo? Abra su mano y diga, yo recibo todo lo que Dios tiene. Yo deseo todo lo que Dios tiene. En el nombre poderoso de Jesús. Su presencia da vida. Su presencia da vida. Su presencia quita el cansancio. Usted no se agota en la presencia de Dios. Usted le sirve a Dios, trabaja para Dios, asume compromisos para Dios y Dios le renueva la fuerza todos los días. Y usted no tiene cansancio. No puede entender el mundo natural lo que Dios hace a través de la presencia. Vamos, aplauda con alegría, porque la presencia de Dios está aquí. ¡Oh, Rabasaya! Dios está aquí. La presencia le va a quitar el cansancio. Le va a renovar las fuerzas. Usted va a salir como un búfalo. Dígale a su hermano, como un búfalo. Como un águila. Hacia arriba con fuerzas. En el nombre de Jesús. Pero ponga actitud. Enderece la espalda. Vamos, póngase firme. Y diga, sí, Señor. Soy un búfalo en tu presencia. Soy un águila. Veo los obstáculos desde arriba. Y tú tienes el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no se cansa en la presencia de Dios. Por eso el que hace cosas para Dios y se cansa, está trabajando en la carne. El que trabaja en el espíritu no sufre cansancio. Llega el agotamiento físico, pero viene la renovación espiritual. Apláudale a Dios. ¡Aleluya! En otras épocas, yo tenía una actividad ministerial impresionante. Hoy tengo 20 más cosas que hacer y estoy más joven que antes. Dígame amén, algo que hice yo. Crea lo que yo le digo. ¿Te acordás? Ni la gente venía a la iglesia, la religión no hacía nada. Y nos cansábamos, estábamos agotados, nos queríamos ir. Teníamos reunión una vez por semana, perdón. Casi una vez por mes. La gente así como venía se iba. Nosotros cansados, agotados. Dígale a su hermano, la religión te seca, te cansa y te mata. Si estás en el Espíritu, estás vivo, renovado y con fuerzas nuevas. Amén. Y asumes compromisos y más viajes y Dios te renueva. ¿Sabes que yo me doy cuenta que Dios hasta acomoda mi agenda? Muchas veces Estercita me lo va acomodando, pero Dios acomoda la agenda. A veces ella me dice, ¿no te acordaste que tenías un congreso la semana que viene? Sí, ella me dijo el Espíritu Santo. ¿Pero crea eso? Pero todo lo que uno tiene que hacer, cuando lo hace bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la presencia de Dios, no te agota.
te da propósito. Vamos, reciba eso en fe. Si usted trabaja en la casa de Dios y sirve en la casa de Dios con ese principio, no hay agotamiento, hay renovación. Cuando venga a trabajar ahora para el encuentro, usted va a recibir más que los encuentristas. Vamos, reciba para. Porque viene con actitud de servicio. Amén. Viene para servir y recibe. De repente está lleno de la presencia de Dios, mucho más que aquel que vino para hacer un encuentro. Pero como usted vino con una motivación sana y Dios sabe que usted tiene para dar y le va a dar más, Dios lo renovó ya de antemano y aquí le dio más. Ahora, si usted no se mueve en ese espíritu, todo le es carga, todo es pesado. Y si esa es su actitud, y bájese. Amén. Dígale a su hermano, creo que te dijeron algo a vos. ¿Sabe que la persona que hace las cosas de mala gana imparte mal al otro? ¿Sí o no? Y el que hace las cosas de buena gana levanta al que está medio, lo activa y se potencia todo lo que se hace para el Señor. Así que diga conmigo, la presencia de Dios quita el agotamiento. Nunca te sentirás seco en la presencia de Dios. Siempre te va a estar renovando. El río de Dios se mueve permanentemente en los que se mueven en la vida del Espíritu, los que entienden lo que es el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios te renueva la mente, te trae palabra rema, palabra revelada de Dios. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo, o sea, te completa el Señor con secretos del cielo que tú no tienes en tu mente lógica. Abra su mano y diga, yo recibo lo que Dios tiene bajo revelación. En la presencia de Dios se activan las cosas espirituales, los dones, los espacios de unción. En la presencia de Dios viene revelación profética y comienza Dios a ministrar al pueblo y a veces tu propia vida bajo revelación. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 1 en adelante, el Señor dijo a Moisés, toma a este pueblo y sácalo de esta tierra y llévalo a la tierra que yo te he prometido, que le voy a dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Sube con todo el pueblo y llévalo a tal lugar. Y yo te enviaré un ángel, el cual va a estar contigo, va a estar con el pueblo para ayudarte frente a los enemigos, los cananeos, los amorreos, los hititas, los fariseos, y heveos y jebuseos. El verso 3 dice, suban a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los voy a acompañar porque ustedes son un pueblo terco y rebelde. Y si yo los acompaño, es muy probable que en el camino los destruya. Levante su mano y diga, Dios es amor, pero es celoso. Dígalo otra vez, Dios es amor, pero es celoso. Dios demanda de sus hijos. Hay una sintonía con Dios, hay algo que Dios tiene para darnos, pero hay un contexto en el cual Dios quiere manifestarse. Y Moisés, dice el versículo 12, le dice a Dios, tú has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. O sea, lo del ángel no me alcanza. Fíjense la visión de Moisés, la interpretación de Moisés, la claridad de Moisés frente a lo que significa la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios me da coraje. Vamos, dígalo otra vez, la presencia de Dios me da coraje. La presencia. Y él dijo, tú has dicho que nos amas, tú has dicho que yo soy importante para ti. Y me das esta orden que saque al pueblo y que lo lleve a la tierra prometida. Pero con el ángel no es suficiente, no estoy de acuerdo. O sea, había una lucha allí de Moisés para con Dios. El versículo 12 dice,
Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás. Me habías dicho que yo te conozco, que te puse nombre, que tu nombre es importante, te miro y eres de agrado para mí. Pero no lo voy a hacer de esta manera. Había un cuestionamiento en el interior de Moisés frente a una decisión de Dios. Verso 15, dice Moisés, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos saques de este lugar. Otra versión dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Toda decisión que usted toma, haga esta oración. Señor, si tu presencia no está conmigo, que algo suceda en el medio, pero líbrame, cuídame, defiéndeme. Señor, el negocio que tengo que hacer, Señor, tu presencia, quiero que esté conmigo. Y Dios interviene allí y hace cosas extraordinarias. ¿Cuánto le creen a Dios? Diga, la presencia de Dios es maravillosa y yo la deseo. Verso 16 dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes conmigo? Fíjense qué interesante el diálogo de Moisés para con el Padre. ¿Cuántos saben que Dios es amigo? Hablar con Él, preguntarle a Él, decirle a Él, peticionarle al Señor. Si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todo lo demás. ¿Cuánto le aplauden a Dios? Tu presencia nos hace diferentes a todos los demás. Los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos paganos. Habían cosas que iban contra la voluntad de Dios. Y Moisés tenía que atravesar este desafío, tenía que llevar al pueblo a ese lugar. Y él sabía qué iba a ser la diferencia. Nos va a marcar la diferencia. Es lo que nos separa de todo lo demás. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra de parte del Señor! Versículo 14 dice la palabra de Dios, y dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. Vamos, reciba esa palabra en fe. Y todo te saldrá bien. Yo voy a estar contigo, yo voy a pelear por ti y te va a ir bien. Diga, en la presencia de Dios, todas las cosas se acomodan. Vamos, dígalo otra vez. En la presencia de Dios y con la presencia de Dios, todo se acomoda. En lo matrimonial, en lo laboral, en lo ministerial, aún preguntas sin respuesta de parte de Dios, en su presencia, en el Espíritu, se puede entender. En la presencia de Dios y bajo la presencia de Dios se entiende cómo vivir procesos. Porque la presencia de Dios es la que te va a guardar. Eso es lo que Moisés entendió y eso es lo que David entendió en su corazón cuando, dice la Biblia, lo primero que hizo fue estar en sintonía con Dios. Lo segundo que hizo fue buscar su presencia. Trajo el arca, símbolo de la presencia de Dios. Él sabía que con eso la victoria estaba asegurada. No pelee con su carne, deje que Dios pelee su verdad. Amén. Número 3, David dice en la Biblia que dispuso un lugar para el arca. Qué importante que es este pensamiento. Dice Crónicas capítulo, primera de Crónicas capítulo 15, verso 1, David construyó varios edificios, o sea, ya estaba en su ejercicio de rey, en la ciudad de David, así se llamaba el lugar donde estaba el pueblo de Israel, y David preparó un lugar para
el arca de Dios. Si usted prepara, si yo preparo un lugar para su presencia, Dios se manifiesta. Ponga su mano en el corazón y diga: Señor, en primer término, que mi corazón esté preparado para recibir tu presencia. Esto que hicimos recién, se preparó un lugar aquí para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Nos pusimos de acuerdo y hemos honrado al Señor con el perfume de la alabanza. ¿Ustedes saben lo importante que es eso? Mientras alabábamos, había un torbellino de demonios confundidos. Mientras alabábamos, se hacían declaraciones en el mundo espiritual. Son decretos en el mundo espiritual. Por eso, chicos, cuando están en la alabanza, sean conscientes de lo que pasa aquí arriba. ¿Por qué estamos? ¿Para qué estamos? No ministramos a la gente, ministramos a Él. Y el que te capacita es Él, el que te da dones es Él. Y cuando te reúnes para mover el pueblo a la alabanza a Dios, es preparar un lugar. En tu casa hay un lugar. Hay momentos de oración en tu casa. ¿Tienes tus momentos con Dios? David preparó un lugar para que se manifieste la presencia de Dios. Construyó, dice la Biblia, muchas ciudades, pero específicamente un lugar para la presencia. Todos los días debemos buscar la presencia de Dios. Debe haber un lugar en tu vida personal para su presencia. Si tienes que estacionar el vehículo, en algún momento estacionalo y hace un lugar para su presencia. Sí, pero tengo que llegar. La hora me corre, pero Dios te espera. Te quiero asegurar que si eres obediente a lo que te dicta el Espíritu Santo y te detienes un ratito, te va a ir 10 veces mejor el recorrido que te falta y lo que tienes que hacer allí. Es más, vas a llegar allí, va a haber un estacionamiento para ti. Y vas a entrar a hacer lo que tienes que hacer y te van a atender sobrenaturalmente. Vamos, reciba eso, porque eso es sobrenaturalidad de Dios. A ver si entendemos. Estar en sintonía con el mover el cielo implica todo esto. Demanda todo eso. Si usted va a hacer un negocio, si va a concretar algo, haga un lugar para su presencia y le va a ir bien en lo que tiene que hacer. Si lo hace sin tomar en cuenta estos principios, es muy probable que hayan situaciones y circunstancias que después usted va a hacerse preguntas. Primero es lo primero. Primero es Él. Dígale a su hermano, primero es Él. Segundo es Él. Y siempre es Él. En el nombre de Jesús. Siempre Él ocupa el primer lugar. Debemos disponer un lugar, debemos disponer un tiempo, disponer a solas con Dios. Tener momentos a solas con Dios. Es importante, es necesario preparar nuestros corazones. ¿Sabe qué es importante? Declarar quiénes somos. Soy hijo de Dios. Vamos, levante su mano y diga, soy hijo de Dios, heredero de las bendiciones de Dios. Dígalo en fe. Soy hijo de Dios. Que lo escuche el enemigo. Yo rendí mi vida a Cristo. Yo soy hijo del Rey. Pertenezco a la iglesia de Cristo. Le estoy sirviendo al Rey. Diablo inmundo, nada tienes que hacer. Cristo está conmigo. Cristo te ha vencido. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, la rienda de la vida mía está en tus manos, mi casa está en tus manos, el trabajo está en tus manos. Yo declaro, hoy me va a ir bien. Amén. Vamos, aplauda con alegría. Hoy Dios va a abrir los cielos.
Hoy Dios va a hacer. Esta semana Dios está en tus manos. Guía mis pasos. Dirige mis pasos. Todo lo que tengo que hacer lo hago en el nombre del Señor. ¿Cuánto te lleva eso? Dígale a su hermano, sé más sabio, querido. ¿Cuánto me llevó este ratito que hicimos esto? Detenernos, buscar su presencia, darle un lugar, hacer declaraciones. Es importante. Sea sabio, porque el diablo lo busca a usted y a mí todos los días. Y dice la Biblia, el apóstol Pedro lo dice, y lo dice por testimonio, él anda como un león rugiente, todos los días, rodeando tu vida, rodeando tu familia, rodeando tu casa, rodeando tus decisiones, escuchando lo que dices, buscando a quién devorar. A Él resistidlos firmes en la fe en el nombre de Jesús. Amén. Diga, hay un blindaje de Dios. Vamos, dígalo, hay un blindaje de Dios en derredor de mi vida. Es importante si el Espíritu Santo nos trae a la mente cosas que a Él no le agradan para mover su corazón. Pedirle perdón al Señor. ¿Usted nunca ofendió a Dios? Todos ofendemos a Dios. Todos contristamos al Espíritu Santo en una manera u otra. No obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. Eso es apagar al Espíritu, es contristar al Espíritu. Vaya a la presencia, dígale, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Y sea específico. Es más, si le viene a su mente cosas que usted tiene que arreglar, arregle. Gracias por su amén. Si tiene que arreglar, arregle. Pida perdón. El perdón libera. La falta de perdón ata a la gente. Los seca, los hace miserables. Los llena de odio, de rencor. Y así vive la gente. A los golpes en la casa. A los gritos por todos lados, a las trompadas de los matrimonios. Gastan más en platos nuevos que todo lo que ganan en el mes. Levante su mano y diga dónde está la presencia de Dios. Los platos se multiplican. Dígale a su hermano, deja de romper platos y busca su presencia. ¿Qué es eso de que hay gritos en tu casa? Ustedes saben en consejería todo lo que tenemos que ministrar, todo el equipo de trabajo. ¿Qué es eso? Matrimonio que tienen que tener perimetrales. ¿Qué es eso? ¿Qué se está impartiendo a los niños? ¿Qué están viendo los hijos? Vecinos que a veces denuncian porque hay gritos en una casa y resulta que esa casa es una casa de fe. Diga, eso no va a pasar en mi casa. Dígalo otra vez, eso no va a pasar en mi casa. Que lo escuche el diablo. En mi casa está la atmósfera de Dios. Está la presencia de Dios. Vamos, abra sus manos y diga, está la presencia de Dios. Aleluya. En mi casa hay amor. Por más que hay conflicto, que hay situaciones, momentos, pero todo está bajo el poder de Dios. El Salmo 15, verso 1, dice, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? Y ahí da algunas condiciones. Por eso decía al principio, para mover el corazón de Dios, hay algunos requisitos importantes que David los pudo caminar. Por eso Dios dice lo que dice.
Y este mensaje es a la iglesia. Una conducta correcta. 6 o 7 cosas menciona el Salmo. Estúdielo en su casa, léalo y diga: yo quiero estar en la presencia, y que Dios le hable. Cuando hay justicia, cuando hay verdad, cuando no hay calumnia, cuando hay control de lo que se habla, cuando hay buena relación con el prójimo, cuando hay buena relación con los vecinos, se manifiesta la presencia de Dios. ¿Me puede decir amén? ¿Me puede decir amén? El Salmo 132, verso 13 dice: el Señor ha escogido a Sión. Diga: esta es la casa de Dios. Esta es la familia de Dios. Su deseo es hacer en este monte su morada. Aleluya. Su deseo es esto, estar aquí, en este lugar, un lugar de bendición. David, dice la palabra de Dios, amó la presencia de Dios, pero amó estar en la casa de Dios. Levante su mano y diga: yo tengo pasión por la iglesia de Cristo. No me pierdo reuniones. ¿Por qué me baja el volumen? Diga: no me pierdo servicios porque tengo pasión por la iglesia de Cristo. Hambre por la presencia de Dios. ¿Qué es eso como hijos de Dios? No venir a la casa de Dios. ¿Qué es eso? No dejen de congregarse, dice la palabra de Dios, porque aquí están los momentos del altar a Dios. Aquí está la comunión con los hermanos. Aquí está la administración del Señor. Amen la casa de Dios y ustedes amarán la presencia de Dios. David tenía pasión por eso. Dice el Salmo 27, verso 4, hace una oración, hace un pedido. Por eso yo decía al principio, este es un prototipo de la iglesia. Y dice David: lo único que te pido, Señor, lo único que anhelo es vivir en tu casa. Es vivir en tu casa todos los días de mi vida, deleitándome en tu perfección, que tú me corrijas, que tú me fortalezcas, que tú me direcciones, y meditando en tu templo. ¿Cuánto lo desean a eso? Y diga: Señor, dame esa pasión. Vamos, dígalo: dame esa pasión. La necesito, Señor. La quiero. Y Dios te va a sorprender. David era un ejemplo de adorador al Señor. Aprender, ¿saben qué? Las cosas de Dios se aprenden. Dígale a su hermano: se aprenden las cosas. Y David aprendió no solamente a agradar a Dios, sino que a activar lo que él sabía que a Dios le agradaba. Y hacía el ejercicio que tiene que hacer. Tenía las situaciones como todos, pero ponía prioridades. Y Dios estaba en sintonía con él. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 25, dice: luego David y los ancianos de Israel, junto a los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor, la presencia del Señor, a Jerusalén, y lo hicieron con gozo, con alegría y con júbilo. ¡Oh, aplauda a Dios! Con alegría, con gozo, con júbilo. Y él le adoraba a Dios. Siendo rey, se puso como ejemplo. Cuando entendemos esos principios en la casa, como familia, como hogar, como iglesia, como líderes, qué lindo es adorarle a Dios. Usted ve gente en la iglesia que está en el momento de la alabanza que se mueve el techo. Mire qué lindo que está el techo. Y algunos están así. Otros están adorando a Dios. ¿Usted vio eso en alguna iglesia? Pregunte a su hermano: cuando se alaba, cuando se adora, ¿lo haces como debes hacerlo? Pregúnteselo de verdad. Cuando se alaba, cuando se adora, ¿lo haces
Le ponemos las letras, la música, los mejores músicos, las mejores voces, los más lindos están aquí arriba. Díganme muchas gracias. Todo usted tiene para adorarle, exaltarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de hoy usted le va a alabar a Dios como nunca antes. El tabernáculo de David, donde estaba el arca del pacto, el arca de la presencia, es un modelo para la adoración, la alabanza de la iglesia contemporánea hoy. Por eso está registrado en la Biblia, por eso está enseñado en la palabra de Dios. Hechos capítulo 15. Allí dice la palabra de Dios que enseña este hombre que era un siervo de Dios y muestra esta gran verdad. Y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. ¿Qué dice? Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Levante su mano al cielo y diga: la alabanza y la adoración debe ser activada en la casa de Dios. Vamos, dígalo en fe, debe ser activada en la casa de Dios. ¿Sabe que el tabernáculo de David es como el ADN para todos nosotros de lo que es la alabanza y la adoración? Lo que es el servicio ministrándole a Dios. Eso es lo que hizo David, por eso lo llaman el dulce cantor de Israel. Casi todos los salmos está a la mano de David. El hombre que tenía 4.000 voces hizo cuestión de estado el tema de la alabanza, la adoración en la casa de Dios. 24 horas se alababa y se adoraba al Rey de Reyes en la casa. Diga conmigo, qué lindo sería ser parte de los 4.000 de David. Amén. Eso hacía que la presencia de Dios se manifestara de tal manera que caía la gloria de Dios. Había una presencia de Dios permanentemente adorando, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y David lo toma como algo que Dios le marca, y aquí en Hechos de los Apóstoles se reivindica y se lo plantea a la iglesia, que debe tomar en cuenta estos principios tan trascendentes y tan importantes. Dice que David hizo el altar o hizo su tabernáculo, su presencia allí en Jerusalén. Y es interesante, si usted mira y estudia la palabra de Dios, Dios dice que restaura el tabernáculo de David. Escuche esto. No dice que restaura el tabernáculo de Salomón, tampoco dice que restaura el tabernáculo de Moisés. Vieron que él hizo un tabernáculo en el desierto que se movía según el pueblo. Sí dice la Biblia que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Por lo tanto, hay principios establecidos en la palabra de Dios y bajo la enseñanza de la palabra de Dios que nosotros como iglesia hoy debemos tomar en cuenta. Y cuando uno mira o estudia el contexto de estas cosas, se da cuenta que en el tabernáculo de David no había cortina en el medio. Fíjense si no era profético. Dice la palabra de Dios que antes de la cruz de Cristo, el pueblo no tenía acceso al lugar santísimo. Había un velo allí. Cuando Cristo vino, se partió por la mitad. ¿Cuánto le aplauden a Dios? El tabernáculo de David dice que no tenía cortina. Por lo tanto, representaba que todo el pueblo podía adorar, podía alabar y podía exaltar y ministrar a Dios. Un mensaje profético dentro del proceso y dentro de la visión de Dios para los tiempos en los cuales está la iglesia, la Nueva Jerusalén, que somos todos nosotros hoy, lavados y comprados por la sangre de Cristo. En el tabernáculo de Moisés estaban las leyes, la justicia de Dios, se hacían sacrificios. En el tabernáculo de David
estaba la misericordia y el amor de Dios y solamente se adoraba y se exaltaba al Rey de Reyes. Levante su mano y diga: yo quiero ser parte de esos adoradores, de los que exaltan el nombre del Señor. Por lo tanto, es importante lo que vemos en la Biblia, según lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que ahora acerquémonos, enseña el autor a los Hebreos, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Diga: Dios está conmigo. Vamos, dígalo. Cristo me da la victoria todos los días de mi vida y yo a Él le alabo, a Él le bendigo. El Salmo 27, verso 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo y cantaré alabanzas a Dios. La alabanza tiene poder de guerra. Vamos, aplauda a Dios. La alabanza tiene poder de guerra. Abre los cielos, corre las tinieblas, retrocede los demonios y se manifiesta la presencia de Dios. En el tabernáculo de David se aplaudía. Dígame si no es el prototipo de la iglesia. Por eso la enseñanza de este pastor Santiago ha hecho a los apóstoles, tomando la enseñanza del Antiguo Testamento, y dice: Dios va a reedificar, va a restaurar esa visión de alabanza. Diga: mis manos son de guerra. Cada aplauso hace retroceder a las tinieblas. Mire sus manos y diga: estas manos son de guerra. Esto confunde al diablo, confunde a los demonios. El rugir de la iglesia, el clamor de la iglesia, la alabanza de la iglesia mueve las tinieblas hacia atrás. Apláudale a Dios. Aleluya. El Salmo 47, verso 1 dice: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. ¡Aleluya! Con gritos de alegría. Pero cuando usted grita, hágalo con alegría. Dígale a su hermano: más vale que aprenda zapucay para Cristo. Las manos son como instrumentos. Mire, cuando hay misioneros trabajando en algún lugar, lo único que tienen para llevar el compás de una canción son las palmas. Por lo tanto, sus manos son importantes. La Biblia lo enseña en el tabernáculo de David y lo lleva al Nuevo Testamento para que la iglesia pueda hacer uso de todo lo que Dios le ha regalado. Mire sus manos y dígale: Señor, gracias por estas manos. Son benditas delante de ti. En el tabernáculo de David se levantaban las manos. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. ¿Sabe qué? Las manos levantadas significa agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levantar las manos es buscar ayuda. Levantar las manos es señal de que me rindo. Levantar las manos es reconocer que Él es más grande. Un niño levanta sus manos, ¿o no? Para que el papá lo tome. El Salmo 63, verso 4, te bendeciré mientras viva, alzando mis manos, te invocaré. Alzando mis manos. Yo vengo de una iglesia, en otro tiempo, mucho tiempo atrás. Si levantabas la mano, venía el servidor a preguntarte si querías algo. Porque la religión te seca y te ata. No entiende revelación, ni entiende lo que es el mover del Espíritu Santo, ni lo que son los propósitos de Dios
tan claros y tan precisos y tan maravillosos en la palabra de Dios. En el tabernáculo de David habían gritos de júbilo y había celebración. Amén. Salmo 47, verso 1, dice: vengan todos, aplaudan, griten, alegres a Jehová, el Dios de Israel. Denle un grito a Dios. Denle un grito de júbilo al Señor. Denle un grito de alegría al Señor. Y denle un grito de guerra. Y las tinieblas retroceden. Porque la iglesia se pone de acuerdo. Ese es el tabernáculo de Dios. Vida y Esperanza es un tabernáculo de Dios. Y Dios va a ir haciendo cosas. Si usted tiene su brazo medio congelado, el Espíritu Santo se lo va a descongelar. Si sus manos solamente hacen esto, las va a empezar a unir para golpear las palmas y hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Y va a usar su voz para cantarle a Dios, para gritarle con júbilo: Cristo vive, Él es poder. Aleluya, te alabo, te bendigo. Dígale a su hermano: más vale que te despiertes, porque algo lindo va a hacer el Señor. Vamos, dígaselo, algo lindo va a hacer el Señor. En el tabernáculo se bailaba, se danzaba. Y lo hacían con júbilo y lo hacían con alegría. El primero que lo hizo fue David. Y pasó danzando con una túnica media transparente. Y dice la Biblia que Mical, la esposa, como que se avergonzó cuando vio que lo que hacía el rey y cómo el pueblo le seguía y le alababa y le bendecía a Dios. Y por esa actitud de ella, dice la Biblia que quedó estéril. Levante su mano al cielo y diga: Padre del cielo, gracias por tu presencia. Gracias porque puedo alabarte, porque puedo bendecirte. Dice 2 Samuel 6:14, póngase de pie como un David que está a punto de danzar. Y los músicos que se pueden estar acercando aquí, bendecimos a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, y les deseamos una semana de poder, de gloria, y que realmente la presencia de Dios se manifieste. Si no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo ahora, y Dios le va a dar vida y vida en abundancia. Bendecida semana para todos.